de Reyes y Señor de señores, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, mis hermanos, mis hermanas en el Señor. Gloria a Dios. Qué lindo Jesús. Gloria al Rey de... Aleluya, Santo Dios. Paz y bendiciones a cada uno. Me disculpan, ya que Santo Dios se escuchaba el ruido repetido en el background, pero estamos bien, gracias a Dios. Paz y bendiciones a cada uno de vosotros. Espero que nos estén escuchando bien por todos los países, todas las naciones. Saludos y bendiciones a cada uno de vosotros, mis hermanos, mis hermanas en el Señor. Aleluya. Qué lindo Jesús. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos das de poder llegar hacia sus hogares con el mensaje de los últimos días de la palabra del Señor antes del arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor está por venir por su novia, el Señor está por levantar a su novia, que se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, lo cuales son las acciones justas de los santos. Amén. Así que paz y bendiciones, mis hermanos, y saludo a cada uno de vosotros. Espero que todos estén bien, en victoria, buscando al Señor, a Jehová, mientras pueda ser hallado, llamándolo en tanto que Él está cercano. Amén. Qué lindo Jesús, maravilloso, el Dios que le servimos en esta tarde. Amén, Santo Dios. Quiero traer una enseñanza en esta tarde que a mi vida ha sido de mucha bendición y espero que para ustedes también, porque la palabra de Dios es una bendición a nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos atentos a esta palabra de Dios, a esta palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, aprendemos tanto. Dios nos enseña tanto. Amén. Santo es su nombre. Cuando estamos atentos a ella, cuando abrimos nuestro corazón a su palabra, pues Dios, aleluya, nos ministra a cada uno conforme sea la necesidad, por lo cual, Santo Dios, en esta hora, pues siempre buscamos hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Amén. Santo es su nombre. Qué lindo Jesús, maravilloso el Dios que le servimos en esta tarde. Así que, santo es su nombre, estaremos ya entrando a la palabra del Señor, de donde estaremos pues compartiendo la enseñanza de esta tarde, esperando que estén atentos, que abran su corazón al Señor y a su palabra. Aleluya, para que Dios le bendiga, Dios le ayude. Santo es su nombre y aleluya, puedan entender lo que Dios nos enseña ya en lo último de lo último en el cual estamos. Ya estamos en lo último de lo último. Ya solo queda el toque de trompeta antes que la iglesia desaparezca. Amén. Por esto, por lo cual estamos atentos, aleluya, percibiendo los tiempos, entendiendo y comprendiendo que el tiempo se acabó y que ya no queda nada. Santo es su nombre. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Santo es su nombre. En el libro de Santiago, en el capítulo 4 del libro de Santiago, allí quiero leer algo, lo cual voy a referir a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo cual es tremenda bendición a nuestras vidas. Fíjense lo que dice en Santiago 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras? Es una pregunta que el apóstol Santiago nos hace. Porque acá el apóstol nos está enseñando. Y en una enseñanza hay preguntas. Santo es su nombre. Como le decía un señor a un rabino, en un grupo de muchos rabinos, rabino, ¿por qué usted cada vez que le hacemos una pregunta no contesta con una pregunta? Y el rabino le dice, ¿y cómo quiere que te conteste? Con otra pregunta. Y vemos eso en la vida de Jesús con los discípulos. Cuando ellos dudaban, Jesús le preguntaba, ¿por qué dudaste?
Porque cuando se enseña, se estudia, se escudriña. El porqué de las cosas, Dios nos las revela a nosotros. Amén. Nosotros somos los discípulos, los que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces Dios, cuando nosotros preguntamos, Él nos pregunta a nosotros luego. Porque cuando aprendemos a buscar su voluntad y su propósito, y estamos atentos, en ese proceso es cuando Dios nos enseña. Amén. Santo Dios. No siempre cuando preguntamos vamos a recibir la respuesta rápida. Porque a veces en el proceso de aprender la respuesta, amén, en el proceso, que muchos no quieren pasar por el proceso. Muchos quieren aprender rápido. Y cuando se aprende rápido, Santo Dios, cuando se recibe rápido las cosas, no se aprende. No se aprende realmente. Porque el Evangelio es un caminar de vida. Es un vivir. ¿Cómo alguien te podrá explicar los años de prueba, de lucha, de humillación, de dolor, de sufrimiento, de enseñanza con Dios, de paz y enseñanza y revelación? ¿Cómo alguien podrá escribirte una carta y colocártela en la mano y decir, acá está todo lo que yo pasé? Y en 5 minutos usted la va a leer y dice, ya yo sé todo lo que usted pasó. No, porque eso es un vivir con Dios. Nosotros estamos acá viviendo con Dios, andando con Dios, y cuando lleguemos a la eternidad, ya que es muy pronto, continuaremos caminando, continuaremos en el camino con Dios. Aleluya. Por eso Jesús nos dice, hablándole a los discípulos de Él mismo, Jesús le dice a sus discípulos, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? ¿Ves que es un proceso? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es un proceso. Viene, camino, la verdad, la vida. Cosas que se aprenden en el camino. La verdad, la vida es lo que Dios nos da. Y en el proceso de recibir vida, se tiene que quitar de nosotros la muerte. Porque hemos nacido, aleluya, de nuevo. Lo que ya no es de Dios, lo muerto se echa fuera. Santo Dios. Y quizás muchos hermanos, vamos a entrar a la palabra y vamos a explicar, Dios, Señor, ayúdame. Dame entendimiento y sabiduría y enseñanza y la explicación de ella, Señor. Lo más que yo pueda, Dios mío, conforme a la capacidad que tú nos das a cada uno, ayúdame a explicar tu palabra, tu revelación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Santo es su nombre. Este es un proceso, iglesia. Y cuando estamos atentos a la enseñanza, cuando buscamos entender, es cuando vamos a encontrar la enseñanza, porque estamos buscando. El que busca halla, dice Mateo 7. Amén. Entonces tenemos que buscar entender. Mucha gente se sientan a recibir. Y eso también es un peligro. Porque cuando te sientas a recibir, se te puede dar la mala enseñanza. La falsa enseñanza. La confusión viene. Pero cuando tú buscas escudriñar la verdad, busca la verdad, la va a hallar. Amén. Santo Dios. Y aprende a rechazar lo malo de lo bueno. Santo es su nombre. Aleluya. ¿De dónde viene la guerra? Dice el apóstol. Le hace la pregunta al pueblo. Y los pleitos entre vosotros. Imagínense una multitud de miles de personas. Ahorita sentado todo. O parado, como usted quiera. De pie, como decimos. Escuchando al apóstol Santiago hacerle esta pregunta. A todos. Porque el apóstol le está haciendo una pregunta a todos. ¿De dónde viene la guerra? Y los pleitos entre vosotros. Aleluya. Y si usted y yo ahorita estuviésemos allí escuchando, quizás tuviésemos las mismas preguntas que tienen todos. Aleluya. Todos están atentos
a que el apóstol que está hablando de parte de Dios le explique lo que él está hablando, a qué se refiere él. Porque él le hace al pueblo una pregunta, pero la pregunta en Dios viene con la explicación, o con la enseñanza, perdón, no la explicación, la enseñanza, porque hay una diferencia, ¿sabe? ¿De dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? Aleluya. ¿Ves por qué cuando leemos la Biblia no podemos correr? O no podemos apresurarnos. Porque yo he conocido mucha gente que conocen mucha letra, pero entonces no son edificados por ella. La palabra de Dios nos edifica, nos sana, nos restaura, nos hace de nuevo, nos da vida, nos da paz. El amor de Dios viene a través de ella. Santo Dios, la vida viene a través de su palabra. ¿De dónde vienen las guerras? Perdón, y los pleitos entre vosotros. Escucha ahora lo que el apóstol le contesta ahora al pueblo con otra pregunta, no con una respuesta. Santo Dios, esto es un proceso, esto es un andar con Dios. Él no les contesta con una respuesta como en nuestro lenguaje de inglés, de español y tantos idiomas. Cada quien quiere saber, cuando hace una pregunta, quiere escuchar una respuesta. Pero no necesariamente se te conteste con una respuesta, sino con otra pregunta. Y ahí donde está la enseñanza. Del que está atento a aprender, el que tenga oído, oiga, dice el Señor. Amén. Entonces dice, los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones. Y quizá uno ahí escuchando diga, oh sí, eso es de nuestras pasiones, apóstol. Espérese, sí, es de ahí. No. Eso es solamente una parte por lo cual tú y yo luchamos a diario. Las pasiones es solamente una parte de nuestras luchas diarias. Jesús dijo que cada día trae su propio afán, su propia lucha. Amén. Entonces el apóstol Pablo le contesta no con una respuesta, sino con otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones? Aleluya. Y ahora el pueblo medita. Todavía el pueblo está escuchando. Perdón. El pueblo acá está buscando la enseñanza. Donde Dios me habla, donde Dios me ministra. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestro miembro. Acá el apóstol dice, esto es algo interno. La guerra, los pleitos es algo interno. Y algo que viene de tu propio cuerpo, de tu propio ser. Y entonces el cuerpo es como un carro, el cual tiene que saber manejar a diario. Cuando te levantas, cuando se acuesta, cuando anda. Tiene que saber manejar tu cuerpo. Porque si lo deja andar como quiere, te va a entrar en tantos problemas, tantas luchas, tanta dificultad. Y tú puedes culpar a otras personas, a tus familiares, a tus padres. Pero así no es que Dios quiere que andemos. Le digo que es como un carro, así no es que Dios quiere que andemos, culpando a otro por nuestros errores. El Señor Jesús me habló, me acuerdo, una vez de esto, y me dijo, mi siervo, cuando peques, no culpe a otros, toma la responsabilidad, me dijo el Señor, de tus pecados. Y a veces, nosotros hacemos esto, culpamos a otra persona por lo mal que hacemos, por los errores que cometemos. Y eso está muy mal, porque entonces no aprendemos. Cada vez que usted culpa a otra persona por sus propios errores, usted no aprende de Dios de esta manera. Porque ya usted se está justificando. Y lo único que nos puede justificar es la sangre de Jesucristo cuando nos arrepentimos. Si nosotros vivimos justificándonos nuestros propios errores, no crecemos, no aprendemos.
no somos libres en el Señor, sino que nos mantenemos siempre esclavos del pecado, porque no buscamos la libertad que solo Jesús puede darnos. Santo es su nombre. Aleluya. Dice versículos 2, codiciáis. Es una pregunta. Y no tenéis. Santo es su nombre. Fíjese como el apóstol Santiago explica por secciones. O muchos dirían por pedacitos. O divide la explicación. La separa. Porque el apóstol quiere que el pueblo se deje ministrar por Dios. El apóstol busca que el pueblo entienda el llamado de Dios a nuestras vidas. Que es para servirle a Él, no al hombre, no a nuestro cuerpo, no a nosotros mismos. Sino someternos a su voluntad bajo la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el apóstol Santiago, santo es su nombre, está ayudando al pueblo, o lo está guiando al Señor mismo, a entender la voluntad de Dios. Dice, codiciáis, la codicia es pecado. Ahora dice que no codiciemos. Pero fíjese que cuando se trata de nuestro propio miembro, deseos carnales, hay codicia en nosotros. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que arrepentirla, humillarnos. Amén. Codiciáis y no tenéis. Aleluya. ¿Sabe lo que nos hace libre cuando somos codiciosos? Es cuando buscamos la voluntad de Dios. Nos arrepentimos de la codicia. Fíjese algo. Cuando a veces buscamos tener lo que queremos, lo que deseamos, porque de eso se trata muchas veces en nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar. ¿Quién no desea tener una casa, un carro, una familia, una esposa, un esposo, hijos? Todo lo que Dios promete en su promesa, en su palabra. Pero a veces no lo tenemos. Aleluya. Una puede ser que no sea la voluntad de Dios todavía. Otra es, aleluya, que no sabemos pedir. Y no sabemos pedir. El apóstol Pablo dice porque pedimos mal. Fíjese cómo dice. Codiciáis y no tenéis. Matáis, no mataréis, dice la Biblia. Santo Dios. O arder en envidia y no poder alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Otra pregunta. ¿Por qué no piden? ¿Por qué no oran? Como decimos, es por falta de oración. Y a veces así, ¿sabe? Hay personas, hay creyentes, que son creyentes de muchos años, pero en los muchos años tienen pocas oraciones. La oración del justo puede mucho. Santo es su nombre. Pero hay algo que nosotros, como los discípulos, dejamos de hacer o dejamos de pedir. A veces pedimos lo que queremos, pero a veces no buscamos si saber si es la voluntad de Dios lo que pedimos. O a veces pedimos, pero pedimos mal. Santo Dios. Y pedimos mal porque no pedimos con fe. Usted se imagina una persona orando años a Dios, pidiéndole a Dios quizás que salve a sus familiares, que le supla una casa, un trabajo, una esposa, un esposo o sanidad. Y tiene años pidiendo y no recibe. La voluntad de Dios es que recibamos. Entonces, ¿por qué muchas veces se tardan cuando estamos pidiendo tanto? Es la falta de fe. El Señor nos explica
santo es su nombre en su palabra, lo que podemos hacer si tenemos fe. Santo Dios. En Lucas 17, los discípulos, los apóstoles dijeron al Señor, verso 5, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, la pregunta viene acá, para no adelantarme. La pregunta de los discípulos al maestro viene cuando le dice aumentanos la fe. Porque ellos ven todos los milagros de Jesús. Jesús desde que sale en la madrugada a ministrar. En el libro de Lucas, cuando usted comienza a leer, venían los leprosos, la prostituta, los enfermos, le echaba fuera a los demonios, sanaba a los leprosos, sanaba a los enfermos, no importando la enfermedad, Jesús los sanaba. Y todo el día estaba haciendo milagros delante de ellos, de una manera atónita. Ellos podían ver el poder de Dios tremendamente en Jesús. Entonces ya ellos deseaban ser usados de esta manera. Ahorita en Lucas 17 ya son apóstoles. Fíjese que anteriormente se les llama discípulos. Discípulo es cuando usted comienza y se sienta a aprender. O camina al lado de alguien como los discípulos aprendiendo. Ahorita en Lucas 17 ya no se le llama a ellos discípulos, se le llama apóstol. Ya eran ministros, ya eran hombres y mujeres de Dios preparados para ser enviados. Listo. Pero ¿sabe qué? Ahorita se dan cuenta que en todos estos años que caminaron con Jesús le hace falta algo. De que vieron toda clase de milagros, liberación y señal. Pero ahorita se dan cuenta que le hace falta algo a ellos y es la fe. Y ahora le piden al Señor, el cual es el primer paso. ¿Cómo comenzamos nosotros las oraciones? Pidiéndole a Dios. Sí, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero a veces estamos más en la oración pidiendo que nada más. O mucho, la mayor parte de la oración es pedir. Pero entonces pedimos sin fe. No hace falta un ingrediente, el cual tiene que ser el primero que debemos pedir todos los días. A veces es el último, a veces ni se menciona. Y es la fe. ¿Cómo es que está bien para nosotros orar sin fe? Porque la iglesia nos enseña esto muchas veces. Y la falta de fe, la fe tiene que ser primordial. Después que usted acepta a Jesús y comienza a servirle, usted tiene que buscar tener fe. La gente se cree que todo el que acepta a Jesús ya tiene fe. No, porque los discípulos ahorita son apóstoles. Jesús está terminando su ministerio 3 años y medio luego. Y 3 años y medio luego se dan cuenta ellos ahorita que no tienen fe. Lo necesario para el ministerio. La iglesia ungen a los ministros sin tener los ministros fe y lo envían al ministerio. Y por eso hay tanto fracaso en el ministerio. Porque lo envían a hombres y mujeres que no tienen fe. Eso es un fracaso. Porque entonces lo necesario no está. Solo está el título, el llamado. Pero no está la fe. La fe es esencial. Es como el líquido con la comida, el agua. Si usted come y no toma, se puede ahogar. Se puede ahogar. Imagínese todos los días usted comiendo y come y sin agua. Pues así es que el que hace ministerio está haciendo ministerio sin fe, o el que ora sin fe. Está orando, pero está orando con fe. Es una oración seca, vacía. No hay agua en ella. No hay lo esencial. Mis hermanos, santo es su nombre. Aumentanos la fe. Fíjense, ya son llamados apóstol, ministro. Perdón. Listo para ser enviado. Pero se dan cuenta que lo necesario no lo tienen y es la fe. Dios quiera que Dios le abra los ojos a muchos a través de este mensaje. Y se den cuenta que lo necesario quizás no lo tienen, lo cual es la fe. Santo es su nombre. Y hay un testimonio a nuestro espíritu que habla el apóstol Pablo a los romanos.
Que el Espíritu da testimonio, nuestro Espíritu que somos de Dios. La fe da testimonio. Hay un testimonio de la fe en nuestra vida espiritual. Cuando está allí. Si no está allí, no hay testimonio. Fíjese. Aumentanos la fe. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo, si tuviese fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomorro, desráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjese, cuando hay fe y se da la orden, se hace la oración va acompañada con fe y Dios hace el milagro. Porque es que con Dios todo es posible, dice la Biblia. Santo es su nombre. Hay un resultado, dice Jesús, cuando hay fe. La fe como un tipo de orden, dice él. Se lo ordena al sicomorro. Desarráigate y obedece. Hay una obediencia cuando hay fe. Así es la oración del que ora con fe. Santo es su nombre. Qué lindo Jesús. Aleluya. Entonces, para explicar lo que Jesús dice, el grano de mostaza, en Mateo 13:31 explica la parábola de la semilla de mostaza. Dice, otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó sobre un campo, aleluya, tomó y sembró en un campo. Esta, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de la hortaliza. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido sobre sus ramas. La fe siendo tan pequeña, tan pequeñita, cuando la fe en Dios, aleluya, cuando es en Dios, cuando le pedimos al Señor como los apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe, y el Señor comienza a aumentar nuestra fe, entonces comenzamos a ver los resultados de la fe. Comenzamos a dejar de dudar, porque el que duda es como la sonda del mar. Le hace falta fe al que duda. La falta de fe es lo que nos hace muchas veces dudar, porque el que tiene fe no duda, sino crees. Entonces, una de las señales, una de las luces amarillas en nuestras vidas, cuando nos hace falta la fe, es cuando dudamos. Si siente que está dudando mucho, todos los días, o muchas veces dudas, esa es una señal que Dios te está dejando ver que te hace falta la fe. Que tiene, como los apóstoles, pedirle al Señor, comenzar a ayunar, comenzar a orar. Comenzar a ayunar y orar al Señor, que te aumente la fe. Y cuando esto haga, cuando el Señor comience a aumentar tu fe, concéntrate ahorita. Si está dudando, si la duda ocupa tu mente muchas veces, es la falta de fe. Aleluya, se te está indicando como el semáforo cuando está cambiando a amarillo, antes de cambiar a rojo. Se está indicando que si continúa la luz amarilla se está dando en tu vida, que si continúa vas a caer en luz roja. Vas a caer en luz roja. En luz roja es en el peligro de fracaso. Vas a fracasar. Porque se te está dando ahorita la luz amarilla, la duda. Y tienes que detenerte. Si tú continúas en la luz amarilla como ministro, como ministra, como siervo, los discípulos ahorita en Lucas 17 hicieron un pare con el Señor. Porque ahorita se dan cuenta ellos de que lo esencial no lo tienen. No tienen lo esencial. ¿Usted se imagina que en las iglesias se le enseñase así a la gente?
¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está lo esencial? Antes de enviársete al ministerio. Lo esencial es lo primordial. Es parte de lo más importante. La gente cree que cuando ya tú aceptas al Señor y tiene 1 año o 2 sentado en la iglesia, ya se te puede enviar al ministerio. Y todavía la persona está llena de duda y de incredulidad. Todavía lo esencial no está, la fe. Pidiendo sin fe hay mucho. Y por eso no ven resultados. Porque el que pide con fe ve resultados. Santo Dios. Ve resultados, aunque sean pequeños. Pero uno ve el resultado. Uno ve la mano de Dios que obra de una manera u otra. Si no está obrando a la derecha, tú lo ves al frente. Y de pronto da la vuelta y ahí está el milagro. Va a otro lado y ve el milagro. Y donde quiera que uno se mueve, ve el milagro. Muchas personas, ¿y por qué se ve tanto milagro, hermano? Visito lugares que no conozco y veo el milagro. Dios lo hace. Porque tengo fe. Señor me ha aumentado la fe. Santo es su nombre. Y aún con todo eso pido que me la aumente más todos los días. No digo que tengo suficiente, sino que voy creciendo pidiendo más. Lo cual es muy diferente. Porque podemos pensar en orgullo, Dios que nos perdone y nos ayude. Que ya le hemos alcanzado, como decía el apóstol Pablo. Pero no, esto es a diario. Aunque el Señor me ha dado fe, tengo que seguir pidiendo que me la aumente. Y al Señor aumentarme la fe, me he dado cuenta que en cierta parte de mi vida tengo mucha fe. En otra parte me hace falta la fe. Santo es su nombre. Le he orado al Señor por un corazón y me lo ha dado. Ha hecho un milagro. Por riñones me lo ha dado. Mejores pulmones me lo ha dado. Y puedo ver milagros de parte del Señor en mi vida, confirmado por los médicos. El Señor tenía el hígado malo, le oré al Señor, me dio un hígado nuevo. Puedo ver al Señor que puede hacer milagros tremendos en mí. Y he orado por personas y el Señor también ha hecho los milagros tremendos. Pero fíjese, puedo tener fe en cierta área de mi vida, pero en cierta área no. Y eso, mucha gente se confunde. Hermano, ¿cómo usted puede tener fe que usted ora por una persona y Dios lo sana? Pero acá le hace falta la fe, porque esto es un caminar. Esto es un andar con el Señor. Los discípulos ahorita se ven que se dan cuenta en su propia vida personal con el Señor, que le hace falta la fe. Santo es su nombre. Aleluya. Y en Lucas 17:5 dijeron los apóstoles, ya cuando usted es un apóstol, usted es un ministro, usted es una persona que se ha sentado como discípulo a escuchar, a aprender, a andar. Usted ha aprendido ya la palabra, el caminar con Dios por años, 3 años y medio antes de Jesús ser tomado acá, en Lucas 17. Ya tenían los discípulos con Jesús, 3 años y medio en el ministerio. Y se dan cuenta que le hacen falta algo esencial. Lucas 17:5. ¿Cuál es lo esencial? La fe. Dijeron los apóstoles al Señor. Fíjese que no dice discípulo. No dice discípulo, dice apóstol. Porque ya son ministros con 3 años y más de experiencia en el ministerio. Y todavía en esta estatura, en 3 años más de enseñanza, le hace falta lo esencial, la fe. Mi hermano. Pero no se preocupe que no le estamos reprendiendo. Estamos aprendiendo del Señor. Por eso leemos la Biblia, para aprender. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Fíjese, este es el primer paso de cuando usted sabe que no tiene algo, usted se da cuenta y usted comienza a orar. Usted comienza a ayunar, usted comienza a pedir al Señor, Señor, auméntame mi fe. Dios mío, yo quiero ir a orar por los enfermos. Yo quiero colocar la mano en los enfermos y que tú los sanes. Que tú hagas milagro en su vida, Señor. Yo quiero hacer oración por personas que tú los toques, tú los libertes, tú los ministres, tú los hagas libre. Personas que sean salvos, Señor. Dios mío, auméntame la fe en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros, aleluya,
Santo es su nombre. Comenzamos. Señor, sáname. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Comenzamos a orar. Dios mío, reprendo toda enfermedad, toda gripe. En el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo ahora. Se vaya toda gripe, toda enfermedad, Dios mío. En el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es su nombre. Señor, ahí, haz libre mi garganta. Hablar claro en el nombre de Jesús. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Dijeron los discípulos. Entonces el Señor le dijo, si tuviese fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomorro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. Es que las cosas nos obedecen cuando es por fe. La situación, la circunstancia, el problema. Las cosas se arreglan. Las cosas se afirman. Las cosas, aleluya, vienen a ser como tienen que ser cuando oramos con fe. Pero si oramos sin fe, si andamos sin fe, vamos a cometer muchos errores, vamos a frustrarnos, vamos a culpar a otro, vamos a desnegar lo que conocimos, comenzamos a dudar. Y como las ondas del mar así vivimos, vienen y van, vienen y van. ¿Cómo te sientes? Ay, me siento, y vienen y van. Santo es su nombre. Aleluya, pero cuando es por fe que andamos, cuando hay fe, cuando le hemos pedido al Señor que aumente nuestra fe, y el Señor aumenta nuestra fe, podemos ver la mano de Dios, obrar a nuestro favor, podemos ver los milagros. Dios nos da salud. Dios hace lo imposible posible cuando es por fe, cuando oramos, cuando le pedimos a Dios que salve a nuestros familiares. Ahí podemos ver el poder de Dios obrando, y Dios comienza a salvar a nuestros familiares porque se lo estamos pidiendo. Aleluya, si tuviese fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es el grano más pequeño de todos, dice la Biblia. Y así había una hermana, cuando daba nuestros estudios, que trajo en un cristal un grano de mostaza que ordenó, que compró. Y nos mostraba en los estudios bíblicos. Hermano, quiero mostrarle el grano de mostaza. Y esta hermana nos lo enseñaba, decía, hermano, fíjese, y casi no se podían ver tan pequeños que son. Y la hermana nos decía, ¿usted ve cuán pequeño este grano? Es el grano más pequeño de todos. Así, si nuestra fe es, cuando oremos, vamos a ver la mano de Dios obrar. Vamos a ver el milagro, vamos a ver que Dios va a hacer lo imposible posible. Santo es su nombre. Aleluya, y siempre me quedé en mi corazón con esta enseñanza, de que nosotros lo que nos hace falta es lo más esencial, la fe. Y como los apóstoles, podemos tener años en el ministerio, pero si no tenemos fe, vamos a vivir fracasando, cometiendo errores, y con la falta de todo. Me da pena los ministerios, falta de plata, falta de ropa, falta de casa, falta de ayuda, falta de gente. Tiene una falta de todo. Le doy gracias al Señor que yo no tengo falta de nada de esto. Porque cuando le pido, el Señor suple. El Señor abre la puerta. El Señor provee. Y no me deja avergonzado de que me hagan falta ninguna de estas cosas. Porque Él lo provee. Él lo suple. Cuando entendí la falta de la fe que yo tenía, comencé a ayunar y a orar. Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe. Auméntame la fe. Y llevo años todavía pidiendo que me aumente la fe. Y el Señor mismo me ha dicho, mi siervo, te ha aumentado la fe, me ha dicho el Señor. Pero eso no me detiene, como el apóstol Pablo, de seguir orando y seguir pidiendo. Porque es que mientras más grande sea, más milagro voy a ver. Más maravilla de Dios voy a ver. Santo es su nombre. Entonces quiero compartirte algo que el Señor ha tratado con mi vida y está en su palabra. La falta de fe en nuestras vidas muchas veces nos detiene y nos paraliza, donde queremos conquistar o andar o llegar, y muchas veces por la falta de fe nos sentimos detenidos, parados.
algo nos detiene. Y Dios no nos quiere de esta manera, paralizado. Dios nos quiere activos, porque cuando somos activos, hacemos algo por el reino, ayudamos a otro. Santo es su nombre. Aleluya, que lo esencial, cuando tenemos fe, no nos puede hacer falta. Lo esencial tiene que sobrarnos. Santo es su nombre. Y aunque estemos en un desierto, cuando oremos, Dios provee. Elías, el profeta, cuando corría y se escondía de los enemigos y oraba, Dios le proveía. Santo es su nombre. Y Elías tenía lo suficiente. Aleluya. Elías tenía lo suficiente para comer y vivir, donde quiera que, en una cueva. En una cueva allí no había árbol, allí no había nada, lo que es serpiente y cosas que te pueden hacer daño. Y allí Elías, Dios le suplía de comer. Porque este hombre tenía la fe en Dios, que Dios le proveía. Entonces no importa que estemos hasta en una cueva, si tenemos la fe cuando oremos, Dios provee. Dios suple, Dios hace el milagro. Y por eso ahorita yo te aconsejo que no vivas andando como creyente, pidiéndole a Dios un montón de cosas, como decimos, sin fe. Aleluya. Pídele a Dios pero lo esencial. Pídele a Dios que te aumente la fe. Como los apóstoles. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Detente, para y mira dónde está. Y mira tu condición. Mira la falta de fe que tienes. ¿Acaso quiere continuar así? ¿O acaso quiere mirar a Jesús y pararte y decir, Señor, hasta ahorita yo he andado sin fe? Como los apóstoles por más de 3 años. Los discípulos llegaron a ser apóstoles sin fe. Y si sabe lo que llegar a usted a ser un ministro, una sierva de Dios, un siervo de Dios, ya con años en la iglesia, 20 años muchas veces, 30 años muchos, 10 años, y no tener nada de fe. Porque no se le enseñó lo esencial que es la fe. Que algo que tenemos que pedir. Por eso es que ellos dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. Están pidiendo, le están rogando a Dios, están buscando lo esencial, porque ahorita se dan cuenta que no la tienen. Carecen de fe. Y entonces cuando usted carece de lo esencial, usted puede predicar tremenda. Pero entonces cuando pide lo esencial, lo que necesita, la ropa, la comida, las cosas que necesita, no la tiene, le hacen falta. Eso es una falta de fe. Usted dirá, hermano, es una falta de ropa. No, es una falta de fe. Hermano, es una falta de plata. No, es una falta de fe. ¿Ah? Hermano, no es una falta de un buen trabajo. No, es una falta de fe. ¿Ah? Hermano, no es una falta de quien me ayude. No. La Biblia dice que el Señor es nuestro ayudador. Es una falta de fe. Una falta de fe. Por eso es que cuando uno vive pidiéndole a otra gente que ayuden a uno, muchas veces uno no está dependiendo de Dios, está dependiendo de la gente. Hay muchos ministerios así, formados en pedirle a la gente. Hay ministerios que dicen, bueno, si los hermanos a mí no me ayudan, voy a tener que cerrar el ministerio ya y mudarme de pueblo porque no estoy recibiendo ayuda. Pero entonces dicen, Dios me llamó. ¿Cómo es eso? Al que Dios llama, Dios respalda. ¿Cómo es que se contradicen? Dicen y se contradicen. No. Yo se lo dije a los hermanos. Si ustedes no me ayudan, se pueden perder la bendición de que Dios les dé más. Pero con todo y eso, Jehová me sigue supliendo mi necesidad a mí y a mi familia. Lo que viene de Dios no se detiene.
Cuando viene de Dios no hay quien lo detenga y la bendición de Dios no se detiene. Dios sigue supliendo. Pero si la gente dice, no vamos a ayudar mal hermano, pues ellos se pierden la bendición de que Dios les multiplique lo que dan. Entonces Dios puede tocar hasta los impíos para enviarme la ayuda. Como le decía a los hermanos una vez atrás, años atrás. Si los hermanos no me ayudan, Dios va a tocar a los impíos. Y Dios lo ha hecho ya. A los inconversos. Y los impíos van a decir, como me han dicho hasta los curas, le voy a enviar una ofrenda, hermano Elvis. Los curas de la iglesia católica. Entonces muchos quieren que yo le hable mal a los católicos. No, yo no le voy a hablar mal a los católicos. Yo no soy católico, pero tampoco lo voy a insultar. Porque Dios lo toque a ellos para enviarme una ofrenda. Porque muchos hermanos digan, no le voy a enviar la ofrenda al hermano. No, están equivocados. Dios va a tocar a cualquiera, hasta los musulmanes. Dios ha tocado hasta los musulmanes para que me envíen la ofrenda. Dios va a tocar a cualquiera. Porque yo soy siervo de Dios. Y tengo la fe de Dios cuando le pido al Señor de una manera suple, de una manera u otra. Las ventanas de los cielos se abren y Él derrama su bendición. Aleluya. Lo importante es que la bendición viene y Dios abre la puerta y Dios suple. Por eso le decía a los hermanos, si usted quiere perderse la bendición de no querer ayudar mi ministerio, cuando usted cierre esa puerta, Dios abre 7 más por el otro lado. Y ahí entonces muchos se ofenden. Oh, hermano, yo pensaba que usted le servía al Señor, usted era cristiano, pero ahorita los musulmanes, los testigos de Jehová le envían la ofrenda, los católicos le envían la ofrenda, hermano. ¿Y cómo es esto? Porque yo le sirvo al Señor y Dios va a tocar a quien Él quiere tocar. Aquel que quiera ser obediente. Santo es su nombre. Aleluya. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y si los católicos están siendo edificados por el programa, los testigos de Jehová y los musulmanes y los judíos, también los rabinos a veces me escuchan y son edificados por el programa. Santo es su nombre. A todo el que Dios toque y diga, hermano, le voy a enviar una ofrenda. Gloria a Dios. Yo no me voy a enojar. Yo no voy a decirle, no me la envíen porque los cristianos se me van a enojar. No. Si yo le sirvo a Dios, no al hombre. Y es Dios que lo está tocando. Santo es su nombre. Es Dios que lo está tocando. No soy yo. Es Dios quien toca el corazón. Y le dice, envíamele una ofrenda a mi siervo. Santo es tu nombre. Gloria a Dios por lo obediente. Porque es que Dios en todo lugar tiene. Y cuando Dios toca, la gente obedece. Y cuando obedecen, Dios le bendice. Dios les provee. Dios le abre la puerta de bendición sobre su vida. Aleluya. Es obediencia quiero, dice Dios, y no sacrificio. Muchos están dispuestos a sacrificar, pero Dios dice obediencia quiero. Obediencia quiero. Santo es su nombre. Dios pide obediencia porque hay muchos dispuestos a hacer sacrificio. Aleluya. Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla, y el que llama se le abre. Aleluya. Fíjese, Él también dice que si pedimos algo y no dudamos, lo vamos a recibir. Aleluya. ¿Cómo remueve uno la duda de nuestras vidas? Pues teniendo fe. ¿Cómo vamos a renovar, a que la duda se vaya de en medio de nosotros? Cuando le pedimos a Dios que nos aumente la fe. Cuando crecemos en fe, la duda se va. Porque no pueden ocupar el mismo lugar. Cuando llega la fe, la duda se va. No pueden ocupar el mismo lugar. ¿Por qué tenemos tanta duda en nuestras vidas? Porque tenemos poca fe. O nada. Entonces con una cosa justificamos la otra. No. O tenemos fe o tenemos duda. Cuando llega la fe, se va la duda. Cuando llega Jesús, se va el diablo. ¿Entiendes? Cuando llega la luz, se va la tiniebla. Cuando enciende una luz, toda la tiniebla se va. No queda nada. Santo es el nombre. Así es cuando tenemos fe. La duda se va. Entonces cuando pedimos, recibimos. Y ahí comenzamos a crecer y a madurar y a ver la mano de Dios, a glorificar a Dios.
Santo es su nombre. Los discípulos, ¿por qué oran ahorita por fe? Porque se dan cuenta que no tienen. Es el primer paso del borrachón, del drogadita. ¿Cuál es el primer paso para ser sanado, curado? Reconocer la condición. Si nosotros reconocemos que no tenemos la fe como debemos tenerla, como Dios quiere, como los apóstoles, que ya eran apóstoles con más de 3 años y no tenían fe, pero comenzaron a pedirle al Señor. Y ese es el primer paso, pedid y se os dará. Este fue el primer paso de ellos, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que le llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Por qué no hace el rabino nuestro Señor esta pregunta? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Porque no deseamos aún para lo nuestro el mal. Deseamos lo mejor aún para nuestros propios hijos. Como padres, queremos darle lo mejor. Entonces cuando nos piden pan que tienen hambre, no le damos una piedra. Buscamos de cómo darle de comer. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Aleluya. No buscamos, porque la serpiente puede morderle y matar a nuestros niños. No buscamos hacerle daño, sino buscamos siempre de que ellos estén bien. Por eso le damos medicina, oramos por ellos. Estamos ahí para ayudarle. Verso 11. Pues si vosotros siendo malos, saber dar dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden. ¿Ves? Santo Dios, pero ¿cómo vamos a pedir si no tenemos fe? Así que podemos pedir mucho sin fe, pero entonces no recibimos. Ahí es donde muchos se frustran y se sienten fracasados como cristianos. Porque tantos años pidiendo y no reciben, dicen. Porque es que está pidiendo sin fe. Lo esencial te hace falta. Y cuando la fe está, hay un testimonio a nuestras vidas. Porque la fe sin obra es muerta. Aleluya. Pero también cuando pedimos, si no tenemos fe, tampoco vemos nada. Aleluya. Vivimos entonces como vacíos. Pero entonces cuando oramos con fe, vemos la mano de Dios obrar. Marta, ¿no te he dicho que si crees, verá la gloria de Dios? La gloria de Dios es el poder activo, donde es el poder creativo de Dios. La gloria de Dios es el poder creativo, donde todo se crea. Aleluya. Instantáneamente. Versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres le hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Amén. Amén, amén. Aleluya. Mateo 17:20, Jesús lo dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí y allá, y se pasará, y todo os será posible. Ve lo necesario de la fe. Hay algo ahí que el maestro explica, que si tenemos fe, todo se nos hace posible. Ve, lo contrario de no tener fe, es de no ver las cosas posibles. Lleno de duda y lleno de imposibilidad. Es el no tener fe. El tener fe es ver las cosas siendo posibles en nuestras vidas. Ver a Dios obrando a favor nuestro. Cuando oramos, estamos esperando. Porque por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros oramos por fe o con fe, entonces vamos a ver resultados de lo que pedimos. Pero cuando es sin fe, a veces estamos esperando años y no vemos nada. Entonces ya ahí está la falta de fe. Y los discípulos 3 años ya en el ministerio y se dan cuenta que no tenían fe. Entonces ahora oran los apóstoles en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe.
se dan cuenta que no la tienen. Aleluya. En Lucas 17:6, entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. Hebreo 11:1, es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Como uno, cuando anda con fe o por fe, alcanza un buen testimonio. Porque entonces todo, cuando se ora, se puede ver la mano de Dios obrar. Entonces la persona, cuando están viendo esto, glorifican a Dios. Y ellos recibieron buen testimonio solamente por orar por los enfermos, predicar, enseñar, orar por la necesidad, y Dios suplía, Dios hacía milagros, Dios hacía tantas cosas. Entonces por eso alcanzaron buen testimonio. Porque la gente hablaba bien de ellos. Estos hombres, estas mujeres, cuando oran, Dios hace. Fíjense que, mire, yo estaba sin nada y ellos oraron y mira cómo Dios me ha suplido. O yo estaba enfermo, mire, y oraron y mira cómo Dios me ha sanado. Santo Dios. Le hablaba a los hermanos cuando el Señor me envió acá al norte de Carolina. Comenzamos a orar por los enfermos. Inmediatamente el Señor comenzó a sanar. Empezamos a orar por la necesidad de gente escribiéndonos con problemas de necesidad enormes. No tenían ni para comer, necesidad de personas en las calles, muchas necesidades, y oraban y el Señor les suplía comida, ropa, casa, apartamento, vivienda. Oraban por los enfermos y el Señor sanando a los enfermos. Y ahí comenzó el ministerio, la gente, hermano, verdaderamente que usted tiene un ministerio poderoso, hermano Elvis. Y ahí comenzaron la gente a escucharnos. Y me escribían, hermano, vamos a estar orando, y los enfermos y oraban y el Señor sanando. Pues así comenzó el ministerio poderosísimo. Pero no hemos cambiado, ¿sabe? No hemos dejado de hacer. Cuando nos piden la oración, oramos. Sí hay mucha gente que no le dan ni la gracia a Dios por los milagros. Hermano, ore por un trabajo y oramos y Dios le da el trabajo y no le dan gracia a Dios. Mi hermano, que Dios me supla un carro, una casa, ahora mi Dios le suple. Pero entonces no le dan gracia a Dios, hermano. Santo es su nombre, malo agradecido. No podemos ser malo agradecidos. Tenemos que darle, santo Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos estudiantes que comenzaron a la escuela me escribieron? Hermano Herbie, estoy ahorita en la universidad. Hermano, quiero terminar, quiero graduarme. He comenzado a estudiar. Usted me puede mantener la oración, hermano, para yo poderme graduar y yo poder terminar la universidad y pasar mi grado. Y hemos orado y la mayoría de ellos se han graduado, se han hecho profesional. Y después que se hicieron profesional, dejaron de escucharnos. Se graduaron de la universidad, dejaron de escucharnos, ya están en otro lado. Se han hecho médicos, abogados, todo lo que han estudiado lo han terminado y se han ido y se han olvidado. Solo se acordaron cuando querían lograr lo que querían. Por eso es que la fe, el apóstol Santiago que habla de esta manera, porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, dice el apóstol Santiago. Por eso comenzamos allí. ¿Ok? Santo Dios, porque pedís, pero no recibís porque pedís mal, porque para gastar en vuestro deleite. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es amistad contra Dios? Entonces la gente corre al mundo y se olvidan de Dios. Eso es lo que hacen. Yo he visto personas que el Señor lo ha sanado de silla de ruedas. Hemos orado por personas ahí en silla de ruedas y ahí el Señor lo ha levantado y han agarrado después que caminan, se ponen bien y se van. Y se olvidan. Hermano, y uno pregunta, ¿y dónde está la hermana que el Señor sanó? ¿Dónde está el hermano que el Señor sanó? Se han ido para el mundo. Se han olvidado del milagro de Dios. Se le olvidaron los años que estuvieron en una silla de ruedas, en una cama, inválidos, sin moverse, enfermos. Y ahorita están sanos. Y el Señor ha sanado sus pies y se han ido y se han olvidado de Dios. La tierra está llena de malos agradecidos. Personas que no le dan gracia a Dios ni por el aire que respiran ni por el agua que toman. Mi hermano, no podemos ser así. No podemos ser así delante de Dios. Tenemos que darle gracias al Señor por todo. ¿Acaso yo no hice el milagro? Lo hizo el Señor. Pero entonces nosotros tenemos que hacer como aquellos leprosos que el Señor sanó. Fueron 9 y solo creo que fueron 3 regresaron. Los demás se fueron y se olvidaron. Santo es su nombre y el Señor, pero fueron 9 los que sané.
Los demás se olvidaron. Y así viven la gente. ¿Cuántos enfermos hemos orado que el Señor ha sanado? Por ellos mismos me han escrito, confirmado por su médico personal, que están sanos. Y ahorita no sé, se fueron, se desaparecieron. Después del milagro. Después que Dios ha suplido, después que Dios ha hecho, se han ido. Ya no se les conoce, ya no se sabe dónde están, se desaparecieron. Se fueron a disfrutar la vida, el mundo, mi hermano. Dejándolo de Dios atrás. Se olvidaron que cuando ellos necesitaban a Dios, estaban ahí pidiéndole a Dios que lo ayudara. Y vino Dios y utilizó a alguien para ayudarle. Y ahorita ellos, después del milagro, se fueron. No, mis hermanos, no seamos, aleluya, malos agradecidos. Vamos a darle gracias a Dios por todo, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Bendiciones.